¿Un proyecto ecológico o una declaración de guerra silenciosa? ¿Un tributo a su esposa o un jaque mate a la vieja guardia? Hoy desvelamos la historia de cómo el príncipe Guillermo y una Catalina reforzada, tras su batalla más personal, lanzaron la ofensiva más brillante en la historia reciente de los Windsor. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, donde los ecos de la historia real se encuentran con el pulso de la Gran Bretaña moderna. Hoy vamos a adentrarnos en un momento que tiene a la nación conteniendo el aliento, una revelación que mezcla triunfo, simbolismo y, como no, un poquito de ese salseo palaciego que tanto nos gusta. El príncipe Guillermo ha desvelado un proyecto tan ambicioso que ha unido voces de todos los rincones del Reino Unido, provocando aplausos desde ecologistas hasta familias de a pie. Pero entretejido en esta audaz iniciativa hay algo aún más conmovedor: un tributo a la princesa Catalina que se alza en el corazón de los jardines del Palacio de Kensington. Un faro de su espíritu inquebrantable que silenciosamente ha eclipsado los susurros de otros honores reales. Porque la historia que vamos a contar no es solo la de un proyecto verde, es la crónica de cómo la vulnerabilidad se convirtió en poder, de cómo un jardín se convirtió en un tablero de ajedrez y de cómo una princesa que muchos habían encasillado como una figura decorativa emergió de su batalla más personal, no solo recuperada, sino reforzada. Vamos a analizar cómo este movimiento aparentemente ecologista fue en realidad una clase magistral de poder blando, un recordatorio sutil pero implacable de quién ostenta ahora el corazón de la monarquía. Sé lo que estaréis pensando: ¿otro proyecto real sobre plantar árboles? Pero dejadme deciros que esto va mucho más allá. Estamos hablando de una maniobra estratégica, tan calculada como cualquiera de las que se ejecutaban en la corte de los Tudor, pero con las herramientas del siglo XXI. Imagínate la escena. La monarquía británica, esa maquinaria gigantesca y a menudo inflexible, necesitaba desesperadamente un nuevo rumbo. Una forma de conectar con una generación que desconfía de la tradición y exige autenticidad. Y justo en ese momento, cuando la institución parecía más desconectada, los Gales dieron un paso al frente, no con discursos grandilocuentes, sino con tierra bajo las uñas. La narrativa oficial nos presenta una historia conmovedora de unidad y propósito, una pareja real trabajando en armonía por un futuro más verde. Muy bonito, sí señor. Pero la realidad fue bastante más oscura y, para ser sinceros, mucho más interesante. Este no es solo el relato de la iniciativa Earthshot y la inauguración de un jardín. Este vídeo es la historia de una guerra silenciosa por el alma de la monarquía. Es la historia de cómo Catalina, tras haber estado en una jaula dorada y haber enfrentado su propia mortalidad, encontró una nueva forma de poder, un poder que no reside en la corona, sino en la conexión genuina con el pueblo. Y es la historia de cómo Guillermo, viendo la fuerza de su esposa, decidió apostar todo a una nueva visión, una que dejaba atrás para siempre el viejo modelo de realeza distante. Así que, si queréis entender el verdadero Juego de Tronos que se está librando detrás de los muros de palacio, quedaos, porque lo que vais a descubrir es mucho más profundo que un simple proyecto de jardinería. Vamos a desgranar el triunfo silencioso que redefinió un legado para siempre. Para entender el calor de esta bienvenida, tenemos que retroceder a un tiempo en que la duda flotaba como la niebla matutina sobre el Támesis. Imagínate la escena, principios de 2025. El calendario real parecía preparado para otro ciclo de tradición sin demasiada chispa, un desfile interminable de cortes de cinta y sonrisas protocolarias. Por fuera todo parecía perfecto, pero dentro de los muros de palacio las cosas eran muy diferentes. El rey Carlos, siempre un abanderado del cambio, defendía sus propias visiones de sostenibilidad, pero el peso de su reinado arrastraba ecos de división de años pasados. A pesar de sus buenas intenciones, su imagen pública seguía marcada por las cicatrices del pasado, y sus iniciativas, por loables que fueran, no lograban encender la imaginación del público. La gente lo respetaba, sí, pero no conectaba con él de la misma manera visceral que lo haría con su hijo. Mientras tanto, el príncipe Guillermo, asumiendo con más firmeza su papel como arquitecto del futuro de la monarquía, había estado reuniendo apoyos en silencio. Era consciente de que la institución necesitaba más que parches, necesitaba una reinvención. Su creación, el premio Earthshot, lanzado en 2021, ya había pasado de ser un experimento esperanzador a una fuerza global. Ya sabes, lo petó. Otorgaba millones a innovadores que abordaban los desafíos más difíciles del planeta. Sin embargo, a medida que se acercaba su 5º aniversario, los susurros en Westminster y más allá sugerían que era hora de algo más grande, de algo más tangible para el ciudadano de a pie.
Se hablaba de un proyecto que grabara el legado de Guillermo no solo en ceremonias de premios en lugares lejanos, sino en el propio suelo de Gran Bretaña. Fuentes internas insinuaban expansiones, alianzas que traerían el impacto de los premios a casa, creando empleos, restaurando hábitats y fomentando revoluciones verdes lideradas por la comunidad aquí mismo, en estas costas. La opinión pública, agotada por años de tensión económica, la incertidumbre del Brexit y las constantes alertas climáticas, estaba lista para un heredero que no solo hablara de esperanza, sino que la construyera con sus propias manos. La gente estaba harta de promesas vacías y gestos simbólicos. Querían ver acción real, un compromiso que pudieran tocar y sentir en sus propios barrios. El ambiente era un caldo de cultivo perfecto para un cambio, una oportunidad de oro para que la monarquía demostrara su relevancia en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Lo que nadie anticipó fue cuán personal y cargado de emoción se volvería este anuncio, ni quién sería la verdadera fuerza impulsora detrás de esta transformación. El escenario estaba listo, pero el guión estaba a punto de ser reescrito por una protagonista inesperada. Aquí es donde la historia da un giro, porque detrás de la ambición de Guillermo había una fuerza silenciosa: Catalina, la princesa de Gales. Su propio trabajo en el desarrollo de la primera infancia y la salud mental se entrelazaba perfectamente con el espíritu medioambiental, pero la realidad fue bastante más oscura. Su resiliencia a través de sus recientes desafíos de salud no había pasado desapercibida, de hecho había inspirado a una nación que lidiaba con sus propias vulnerabilidades. Imagina ser una mujer que ha vivido bajo el escrutinio constante de los medios, cada gesto, cada palabra, cada elección de vestuario analizada hasta el milímetro. Pronto descubriría que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Y entonces, en el apogeo de su vida pública, se enfrenta al golpe más brutal, un diagnóstico que la obliga a retirarse, a luchar por su vida en privado. Este vídeo no es solo la historia de una princesa sonriente, es la historia de una mujer que se enfrentó a su propia mortalidad y decidió transformar ese dolor en un propósito. La imagen oficial mostraba a una futura reina en recuperación, pero en privado se estaba gestando una revolución. Catalina, desde la quietud forzada de su convalecencia, se convirtió en la arquitecta emocional del proyecto que estaba por venir. Su mundo cambió por completo. Fuentes cercanas al palacio relatan que durante esos meses de incertidumbre se sumergió en la planificación, no como una distracción, sino como una forma de canalizar su ansiedad y su miedo en algo constructivo. Se sintió invadida por la necesidad de dejar un legado que fuera más allá de los títulos y las ceremonias. No es solo que apoyara a Guillermo, es que su experiencia personal se convirtió en la piedra angular de toda la iniciativa. La conexión entre el bienestar mental y el entorno natural, un tema que siempre le había interesado, se volvió intensamente personal. Comprendió, de una manera que solo puede hacerlo alguien que ha tocado fondo, que los espacios verdes no son un lujo, sino una necesidad vital para la sanación, tanto del individuo como de la comunidad. Su lucha contra la enfermedad le dio al proyecto algo que ningún comité de relaciones públicas podría fabricar: un alma. Le dio una autenticidad cruda y palpable. Ya no era solo una princesa hablando de causas nobles desde un pedestal, era una superviviente que compartía una verdad que había vivido en su propia piel. Y esa verdad estaba a punto de resonar en todo el país de una manera que nadie, ni siquiera en el palacio, podría haber previsto. Imagínate esto: una mañana soleada de finales de septiembre de 2025, el tipo de mañana en la que las hojas endemol adquieren el tono dorado justo para recordarnos que el otoño está llamando a la puerta. El príncipe Guillermo se encuentra ante un mar de cámaras en un humedal recién restaurado en los Norfolk Broads, no muy lejos de su refugio en Anmer Hall. Su voz es firme, pero con esa rara chispa de pasión sin filtrar. Hoy declara: lanzamos la iniciativa Earthshot Nacional, una promesa de regenerar 100 espacios comunitarios en todo el Reino Unido para 2030, convirtiendo los horrores urbanos en ecosistemas prósperos que sanen tanto nuestra tierra como a nuestra gente. La multitud no estalla en un aplauso educado, sino en genuinos rugidos de aprobación. Desde escolares con pancartas hechas a mano hasta políticos que llevaban mucho tiempo debatiendo estas medidas en cámaras vacías. La gente estaba flipando. Es una jugada maestra, una mezcla perfecta de la ambición global de Earthshot con una acción hiperlocal.
parques de bolsillo en los rascacielos de Manchester, praderas de flores silvestres a lo largo de los muelles de Liverpool y jardines sensoriales en los rincones olvidados de Londres. Todo financiado a través de alianzas público-privadas y capital inicial de la corona. La respuesta es inmediata y abrumadora. Las redes sociales lo petaron con hashtags como Un Guillermo para gobernar y Corona Verde, superando en tendencia a cualquier boda real. Los periódicos, desde el izquierdista The Guardian hasta el conservador Daily Mail, publican portadas a toda página, aclamándolo como el proyecto que demuestra que la monarquía importa en el siglo XXI. Las encuestas realizadas de la noche a la mañana muestran que los índices de aprobación de Guillermo se disparan por encima del 80%, una cifra que ni los cortesanos más optimistas se habían atrevido a predecir. Las familias comparten historias de cómo proyectos ecológicos similares a pequeña escala en sus barrios han reparado los lazos comunitarios, reducido el estrés y dado a los niños una participación tangible en su futuro. Una madre de Birmingham, entrevistada en BBC Breakfast, rompe a llorar mientras dice: no se trata solo de árboles, se trata de dar a mis hijos un mundo en el que puedan volver a creer. Los grupos ecologistas, a menudo escépticos con la participación de la realeza, emiten declaraciones de apoyo total. Un director señala: Guillermo no está jugando a esto, está liderando con la autenticidad que anhelábamos. El anuncio no fue solo una declaración de intenciones, fue un bálsamo para una nación fracturada, una promesa tangible de que incluso en tiempos de crisis era posible construir un futuro mejor. Y esa promesa resonó con una fuerza inesperada en cada rincón del país. Pero bajo los vítores se esconde una corriente más profunda, una que se vincula directamente con la influencia de Catalina. La cosa es que el pilar central de la iniciativa, bautizado como Raíces de Resiliencia, no era un nombre elegido al azar. Se inspira explícitamente en su defensa de la salud mental, enfatizando cómo el acceso a la naturaleza combate el aislamiento y fomenta la fortaleza emocional. Guillermo le da crédito abiertamente en su discurso, llamándola el latido de esta visión. Una frase que provoca ojos llorosos en las primeras filas. Es una afirmación pública de su asociación, sí, pero también es un guiño sutil, casi un mensaje en clave, a su papel fundamental en guiar a la familia a través de las aguas turbulentas de su propia crisis. Aquí es donde vemos la verdadera genialidad del movimiento. No se trataba solo de plantar árboles, se trataba de plantar esperanza de una manera muy personal. Cada jardín comunitario, cada espacio verde recuperado era un reflejo del propio viaje de Catalina, la idea de que incluso desde el suelo más oscuro y difícil, algo hermoso y fuerte puede crecer. Era su historia contada a través de miles de hojas y flores por todo el país. Un legado vivo que iba más allá de cualquier retrato o placa conmemorativa. Mientras el día avanza con ayuntamientos virtuales y transmisiones en vivo que atraen a millones, el proyecto consolida la imagen de Guillermo como un heredero con visión de futuro, uno que escucha el pulso de la gente en lugar de dictar desde la distancia. Y al colocar la resiliencia de Catalina en el centro de todo, envía un mensaje poderoso. La fuerza de la monarquía ya no reside en su impasibilidad, sino en su capacidad para mostrar vulnerabilidad y superarla. Este enfoque humaniza la institución de una forma radical. Ya no eran figuras de porcelana en un palacio, sino personas reales que habían luchado y que ahora querían usar esa experiencia para ayudar a otros. La gente no solo apoyaba un proyecto ecológico, apoyaba a una mujer que solo quería ser querida y que, tras enfrentarse al abismo, había decidido compartir su camino hacia la luz. Cada árbol plantado se convirtió en un símbolo de su recuperación y el proyecto entero en un homenaje a la fuerza silenciosa que había guiado a la corona a través de su hora más oscura. Pero esto era solo el principio. La verdadera sinfonía se revelaría en los jardines de Kensington, donde los símbolos hablan más alto que los discursos. Mientras el zumbido del erzot se asentaba en una conversación nacional sostenida, otro hilo emergió, uno tejido con la delicada y a veces conflictiva tela de la conmemoración real. Aquí es donde la cosa se complica, porque si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme. Y si hablamos de salseo, la idea de inmortalizar a la reina Camila en bronce se lleva el premio gordo. Durante meses los pasillos del palacio habían bullido con conversaciones sobre tributos, honores para marcar hitos en la era Windsor. El rey Carlos, en su fase reflexiva, había planteado ideas para estatuas y placas en honor a aquellos que habían capeado las tormentas de la corona a su lado. Nombres flotaban como hojas de otoño, ayudantes leales, partidarios firmes, y sí, incluso la reina Camila, cuyo propio viaje de paria consorte había sido material de tomos de tabloides.
Los bocetos iniciales, filtrados a periodistas selectos con una sutileza digna de un elefante en una cacharrería, mostraban una figura de bronce de Camila en los jardines formales de Buckingham, posada con un libro en la mano para simbolizar su mecenazgo literario. Se pretendía que fuera un guiño discreto a su presencia estabilizadora. Claro que sí, guapi. Pero la filtración encendió una tormenta de debate. ¿Era ese el emblema adecuado para una monarquía que buscaba desesperadamente relevancia? Una estatua de bronce, un símbolo de permanencia rígida e inmutable, en un momento en que la institución necesitaba demostrar flexibilidad y conexión. Las redes sociales lo diseccionaron sin piedad. Las encuestas mostraban mayorías muy ajustadas a favor, pero una minoría muy vocal lo denunciaba como una falta de sensibilidad, casi una provocación, en medio de conversaciones continuas sobre la rendición de cuentas y los escándalos pasados que aún proyectaban una larga sombra sobre la corona. El plan de la estatua, en lugar de cimentar un legado, parecía desenterrar fantasmas. Era un eco de un viejo mundo, un mundo de homenajes grandilocuentes y autocelebración que ya no encajaba con el espíritu de los tiempos. Mientras el público aclamaba la idea de una monarquía con las manos en la tierra, el palacio parecía estar planeando una vuelta al boato de bronce. La disonancia era palpable, y el castillo de naipes de la imagen pública de la nueva monarquía corría el riesgo de venirse abajo. Pero como veremos, una contraoferta estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Y entonces entra la contrapartida, sutil al principio, luego imposible de ignorar. Fuentes dentro del círculo de los Gales comenzaron a dejar caer pistas de una visión alternativa, una arraigada no en la glorificación individual, sino en la sanación colectiva. El Palacio de Kensington, durante mucho tiempo el dominio de Catalina, se convirtió en el punto focal. Los jardines, con su famoso Sunken Garden ya convertido en un santuario a la memoria de Diana, ofrecían un terreno fértil para algo nuevo. Arquitectos y paisajistas, obligados a guardar secreto, trabajaron noches enteras en planos que fusionaban horticultura con arte. El resultado, no una estatua fría, sino un monumento vivo. El Catherine Grove, la arboleda de Catalina. Imagínate un laberinto sinuoso de plantas nativas, estanques reflectantes e instalaciones interactivas dedicadas al bienestar mental y a la gestión medioambiental. En su corazón, una escultura simbólica, una forma abstracta y elegante, que evoca un loto en flor emergiendo de aguas tranquilas, con una simple inscripción: la fuerza en la calma. Catalina 2025. Desvelado discretamente durante la recepción nocturna del lanzamiento de Earthshot, capta la luz del sol poniente como una promesa cumplida. La elección es eléctrica en sus implicaciones. Al optar por Kensington en lugar de Buckingham, Guillermo y Catalina no solo eligen un espacio, sino que hacen una declaración. Reclaman un lugar ligado al legado de Diana, ahora extendido a través de la gracia inquebrantable de Catalina. Sin fanfarrias, sin alfombras rojas, solo una invitación al público para pasear y reflexionar. La prensa, que había olido sangre con el tema de la estatua, percibe el cambio de rumbo y pivota rápidamente. Los titulares evolucionan de El sueño de bronce de Camila, aplazado a la arboleda de Catalina, un jardín de gracia, enmarcándolo como un triunfo de la sustancia sobre el espectáculo. Fue un golpe de efecto silencioso pero devastador, un jaque mate simbólico que demostraba que el verdadero poder no se forja en bronce, sino que crece desde la tierra. Los observadores reales se vuelcan en los detalles, el motivo del loto extraído de las propias acuarelas de Catalina, la selección de plantas, un eco de sus favoritas de la infancia en Norfolk. Es un tributo que respira, que cambia con las estaciones, invitando al tacto y a la contemplación, en lugar de a la admiración distante. Y en esa invitación reside el verdadero poder. Un recordatorio de que el verdadero legado, el que perdura, crece de abajo hacia arriba. El día de la inauguración oficial, el 3 de octubre de 2025, amanece con una suave niebla sobre Kensington, que se levanta para revelar grupos de visitantes madrugadores ya reunidos en las puertas. Guillermo y Catalina llegan de la mano, con sus hijos siguiéndolos con una curiosidad de ojos abiertos. El príncipe Jorge, agarrando un pequeño cuaderno como si estuviera listo para dibujar la escena. La ceremonia es íntima para los estándares reales, un puñado de dignatarios, defensores de la salud mental y voluntarios de Pulgar Verde, todos bajo un dosel de robles otoñales. Guillermo habla primero sus palabras medidas pero cálidas, vinculando la arboleda con el proyecto nacional con una elocuencia sin esfuerzo. Este espacio, dice, es el regalo de Catalina para todos nosotros. Un testimonio de cómo nutrir nuestros mundos internos fortalece los externos. No es un monumento a una persona, sino un espejo para muchos.
Catalina le sigue, su voz suave pero resonante, compartiendo una historia sobre la visita a un jardín de hospital durante su recuperación que reavivó su pasión por tales santuarios. La multitud se inclina, pendiente de cada pausa, de cada atisbo de vulnerabilidad convertida en victoria. Cuando el velo de seda cae de la escultura central, un murmullo de asombro recorre el aire. El loto brilla, sus pétalos forjados con metales reciclados de fundiciones asociadas a Earthshot, cada curva capturando la luz para proyectar sutiles patrones de hojas y olas en los caminos circundantes. Es una genialidad interactiva. Bancos grabados con citas inspiradoras de los discursos de Catalina salpican el perímetro, mientras que altavoces ocultos reproducen sonidos ambientales de follaje susurrante y arroyos suaves diseñados para sesiones de mindfulness. Códigos QR conducen a meditaciones guiadas por una aplicación y las plantaciones estacionales rotan para enseñar sobre biodiversidad. La respuesta del público es una oleada de positividad. Los feeds de Instagram se inundan de selfies entre las flores, con la leyenda sanando en el corazón de la historia. Celebridades desde Emma Watson hasta David Attenborough prestan sus voces. Este último lo llama una fusión poética de ecología y empatía. Para la familia de Gales es un momento de círculo completo, reclamando Kensington no como un antiguo hogar, sino como un sitio de legado con visión de futuro. Mientras la familia se marcha, el pequeño príncipe Luis se detiene para presionar una hoja en la palma de su mano, un gesto infantil que encapsula la magia de la arboleda, simple, profundo, perdurable. Se trata de la coronación de una nueva filosofía real, una que entiende que la verdadera fuerza no se mide en quilates, sino en la capacidad de sanar. Con los pétalos de la arboleda aún frescos en la imaginación pública, la atención se vuelve hacia las sutiles danzas de poder que definen la vida real. La reina Camila, siempre observadora de las mareas cambiantes, había visto cómo los planes de la estatua de bronce se cubrían de polvo, eclipsados por el atractivo orgánico de la arboleda de Catalina. Sus propias contribuciones a la alfabetización y a las causas contra la violencia doméstica le habían ganado un séquito de admiradores, y el tributo propuesto en Buckingham era visto por algunos como una afirmación largamente esperada, pero la cosa no terminaba ahí. Mientras el proyecto de Guillermo ganaba impulso, fuentes internas susurran sobre llamadas nocturnas entre Clarence House y Kensington, donde el equipo de Camila sondea gentilmente su inclusión en la ola verde, solo para encontrar el círculo de los Gales enfocado como un láser en sus narrativas familiares. No es un conflicto abierto, sino una cautelosa recalibración. La posición de Catalina, que antes navegaba por tormentas de escrutinio, ahora parece inexpugnable. Su regreso a sus deberes después del tratamiento ha sido una clase magistral de determinación serena. La arboleda consolida esto transformándola de consorte en piedra angular cultural. Los corresponsales reales señalan cómo hace eco al Sunken Garden de Diana, pero con un giro moderno, menos elegía, más empoderamiento. Camila, por su parte, responde con un pragmatismo característico, organizando un círculo de lectura a la sombra de la arboleda semanas después, enmarcándolo como un puente entre páginas y pétalos. Sin embargo, bajo las sonrisas, en los compromisos conjuntos, hay un parpadeo de cautela. Este es el eterno ballet de la monarquía, donde cada paso afirma alianzas y reconoce límites. Guillermo, siempre el diplomático, tiende un puente invitando a Camila a copresidir una rama de alfabetización de la iniciativa nacional, vinculando las pasiones de ella a la causa comunitaria del proyecto. La reina acepta con gracia, pero su círculo íntimo bule de análisis. ¿Es esto inclusión o concesión? Para Catalina es una validación sin fanfarrias. Su arboleda se erige como un centinela silencioso de su influencia. El público, que percibe estas corrientes subterráneas, devora el matiz en foros llenos de debates sobre quién lleva la corona verde. En esta intrincada red, Catalina emerge no como una rival, sino como el centro gravitacional, mientras su homóloga navega la órbita con una gracia experimentada, recordándole al mundo que las reinas pueden coexistir, pero el corazón del pueblo solo tiene espacio para una. Si profundizamos, la arboleda revela su arquitectura emocional, un diseño nacido de los propios capítulos de Fortaleza Silenciosa de Catalina. Fuentes cercanas a la pareja relatan cómo durante las fases de planificación ella esbozaba ideas hasta altas horas de la noche en Adelaide Cottage. Su lápiz trazaba formas que reflejaban su viaje, raíces que se adentraban en la tierra sombría, tallos que alcanzaban la luz. Tenía que sentirse como un abrazo,
no como un pedestal, comparte un colaborador. El resultado es profundamente personal, con elementos ocultos como una placa que cita sus propias palabras de un discurso de 2023. En la quietud del crecimiento encontramos nuestra fuerza. Visitantes, desde grupos de terapia hasta paseantes solitarios, reportan encuentros transformadores. El espacio fue diseñado para evocar la calma a través de caminos curvos que ralentizan los pasos y elementos acuáticos que ahogan el ruido interior. Los primeros datos de los rastreadores del palacio muestran que las visitas repetidas se triplican y los diarios dejados en los bancos se llenan de gratitud. Aquí es donde recordé cómo respirar. Para la familia es una catarsis encarnada. Guillermo ha hablado en privado de cómo el proyecto reflejaba sus pruebas compartidas, desde la larga sombra del duelo hasta los desvíos imprevistos de la salud. La aportación de Catalina aseguró que el tema de la resiliencia resonara universalmente, inspirándose en su campaña Shaping Us para integrar rincones centrados en los niños con círculos de cuentacuentos y zonas de juego en la naturaleza. El príncipe Jorge, ahora con 12 años, contribuye guiando visitas junior, su naturalidad canalizando la calidez de su madre. Es una hélice curativa donde el servicio público repara heridas privadas, convirtiendo la arboleda en una bóveda verde para recuerdos reconstruidos. Camila, observando desde la distancia, extiende ramas de olivo a través de organizaciones benéficas conjuntas. Su recelo se suaviza hasta convertirse en un respeto mutuo a medida que los eventos compartidos resaltan sus fortalezas complementarias. Una noche en una gala se les ve lado a lado brindando por la iniciativa el aire denso de un acuerdo tácito. La corona prospera en tales equilibrios. Este núcleo emocional se extiende a la psique de la nación. El proyecto y el monumento llegan como un bálsamo tras años de fractura. Las encuestas reflejan una monarquía renacida en relevancia, con la aprobación de Catalina eclipsando a sus predecesoras. Su arboleda, un referente para una generación que busca consuelo en los espacios verdes, susurra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el suelo del que crece el verdadero poder. Una lección que los miembros de la realeza viven en voz alta. A medida que las hojas cambian de color y la iniciativa nacional echa raíces con sitios piloto brotando por todo el país, emerge el Plan Maestro, una monarquía reimaginada a través de la acción deliberada, con las manos literalmente en la tierra. El anuncio de Guillermo no fue un gesto aislado, es la piedra angular en un arco de evolución donde los imperativos medioambientales se encuentran con la inteligencia emocional. La arboleda de Catalina sirve como su emblema, un rechazo a la pompa polvorienta en favor de un legado vivo, enviando una señal a las futuras generaciones de que el deber no tiene por qué exigir distanciamiento. Los críticos que antes denunciaban el exceso real ahora aplauden la moderación fiscal. Ni un céntimo del contribuyente para la escultura, todo financiado a través de las dotaciones de Earthshot y donantes privados. Es un guiño a la transparencia que acalla viejas quejas. El recelo de Camila, aunque palpable, alimenta una tensión necesaria, empujando a todas las partes hacia definiciones más nítidas de su papel. Su giro hacia el patrocinio de apoyo, organizando campañas de alfabetización inspiradas en la arboleda, subraya una corte donde la competencia cede a la colaboración, aunque sea con los ojos bien abiertos. Para Catalina es la coronación sin corona. Su posición como la brújula moral de la familia, ahora afirmada arquitectónicamente, asegura que su voz resuene tanto en las salas de políticas como en los corazones del público. El proyecto de Guillermo amplifica esto tejiendo los hilos de ella en el tejido nacional, desde los currículos escolares sobre jardines de resiliencia hasta los compromisos corporativos para la ecologización urbana. Los británicos que acogen a este dúo con los brazos abiertos no ven reliquias, sino reformadores. Sus aplausos son un mandato para más. Este cambio se propaga hacia el exterior, desafiando a otras monarquías globales a igualar esta grandeza arraigada. A medida que se acerca el invierno, con los árboles de hoja perenne de la arboleda prometiendo un refugio durante todo el año, se erige como una profecía, una corona que se dobla con el viento, arraigada pero en constante alcance, donde símbolos como los lotos florecen eternamente. Ya no se trata de preservar una institución por el mero hecho de existir, sino de darle un propósito real y tangible en el siglo XXI. Y esa, amigos míos, es la verdadera revolución silenciosa que está teniendo lugar. El impacto de este doble movimiento, el proyecto y el monumento, resuena mucho más allá de los muros del palacio. Es, en efecto, una coronación sin corona,
para Catalina. Su posición como la brújula moral de la familia, que antes se intuía, ahora está afirmada arquitectónicamente, asegurando que su voz resuene tanto en las salas de políticas como en los corazones del público. El proyecto de Guillermo amplifica esto, tejiendo los hilos de ella en el tejido nacional. La cosa no acaba ahí, porque el impacto es real y medible. Desde los currículos escolares, que ahora incluyen módulos sobre jardines de resiliencia, hasta los compromisos de grandes corporaciones para la ecologización de espacios urbanos en barrios desfavorecidos, la influencia de Catalina se ha vuelto omnipresente. Los británicos, que acogen a este dúo con los brazos abiertos, ya no ven en ellos reliquias de un pasado glorioso, sino reformadores de un futuro esperanzador. Sus aplausos en cada aparición pública no son meras formalidades, son un mandato claro para que continúen por este camino. Este cambio se propaga hacia el exterior, desafiando a otras monarquías globales, desde Escandinavia hasta Asia, a igualar esta grandeza arraigada, este poder blando que demuestra ser mucho más efectivo que cualquier desfile militar. Catalina ya no es solo una princesa triste, ni la esposa obediente, ni la mujer que solo quería ser querida. Se ha convertido en una fuerza, un símbolo de una nueva era de la monarquía. Ya no es la niña rota que entró en la familia real, sino la arquitecta de su renacimiento. Su jardín no es solo un jardín, es una declaración de intenciones, un testamento silencioso pero poderoso de su influencia duradera. Es el eco de su propio viaje, de la fragilidad a la fortaleza, de la jaula dorada a la libertad de propósito. Y en ese jardín, en la calma de sus senderos y en la promesa de sus flores, reside su verdadera coronación, una que ninguna joya de la corona podría igualar jamás. Y ahí lo tenéis. Una historia de triunfo cultivada en el suelo de la tradición, donde la visión de Guillermo y la gracia de Catalina plantan semillas para una monarquía que se siente viva, accesible e inquebrantable. El Earthshot nacional y su corazón en el jardín nos desafían a preguntar: ¿pueden los miembros de la realeza liderar realmente con el ejemplo en una era de escepticismo? La historia de la arboleda de Catalina nos enseña que el verdadero legado no se impone desde arriba, sino que se cultiva desde abajo, con paciencia, empatía y la valentía de mostrar las cicatrices. Porque si algo nos ha enseñado Catalina, y esta es la lección universal que extraemos de su viaje, es esto: en la quietud del crecimiento, en la aceptación de nuestra propia fragilidad, encontramos nuestra verdadera fuerza. Su historia, como el loto que florece en aguas tranquilas, se ha convertido en una promesa eterna de resiliencia. Un recordatorio de que incluso después de la tormenta más oscura es posible encontrar la calma y florecer de nuevo, más fuerte y más bello que antes. Catalina no solo marcó una época, sino que marcó una herida y la transformó en un jardín. Y por eso, aunque el mundo siga girando y las crisis vengan y vayan, su legado, arraigado en la tierra y en el corazón de la gente, perdurará.